una época de playas, de lanchas, de recorrer el país más bello del mundo, de ir a hacer camping en la Gran Sabana, tuve la suerte de acampar una semana bajo el Salto Ángel, una cosa que muy poca gente puede hacer. Volaba parapente por todo el país, volaba parapente en cada montaña que podía me lanzaba, y entonces pues conocí muy bien la naturaleza de Venezuela y muchos pueblos muy aislados, y eso a mí me preocupaba, pero en ese momento de juventud pues estábamos todos felices, éramos todos felices y no lo sabíamos, y no le presté mucha atención durante la época de hasta los 16, 17 años que fui a estudiar a Boston, en Estados Unidos, donde me doy cuenta de que sí, una parte del país vivimos muy bien, vivimos dentro de obviamente un auge petrolero, sobre todo del año 75 al 80, que subieron los precios del petróleo maravillosamente, entonces pues todos teníamos dinero y había entrado mucho capital al país, pero me di cuenta también que se estaban robando mucho y que íbamos a tener problemas con eso. Cuando conseguimos una casita en Chupa, que es una playa que queda a 4 horas de la ciudad, que había que pasar 10 ríos, que era un sitio muy aislado, no había electricidad, no llegaba la prensa, no había teléfono, no había nada de estas cosas. Y entonces, por un lado, un pueblo maravilloso para ir de pesca, para bucear, para pasear en lancha, para bailar tambores. Los tambores de Chupa eran muy famosos. Pero por otro lado me empecé a dar cuenta de que ese pueblo, la gente tenía una necesidad horrible de las cosas más básicas. No había educación, casi nadie sabía leer o escribir. El que definía todas las leyes del pueblo era Juan Pablito, el médico brujo del pueblo. O sea, parece que estuviera hablando de 100 años de soledad o de Macondo, pero nosotros teníamos muchos Macondo en los años 70 todavía. Era un pueblo donde tenía una amiguita que a los 14 años ya tenía 3 niños. La volví a ver a los 25 años y tenía una anemia galopante y tenía 9 hijos, estaba destrozado su cuerpo, y entonces te das cuenta que la burbuja de nosotros no representaba a la mayoría del país. Y cuando me voy a estudiar a Boston y me concentro en economía internacional, me doy cuenta de que Venezuela, la Venezuela que yo pensaba que tenía todas las ventajas del mundo, porque teníamos un clima espectacular, dábamos frente al mar Caribe, teníamos recursos naturales para regalar, porque no solo el petróleo, la bauxita para hacer el aluminio, el oro, tenemos el hierro más puro del mundo. Y digo, me di cuenta que todo eso era muy negativo en vez de muy positivo, según las leyes de economía internacional. Porque una de las cosas que aprendí es que si tú eres un país o una región que no tiene las 4 estaciones, generalmente eres subdesarrollado. Pero si además de no tener las 4 estaciones, tienes recursos naturales en exceso, te vuelves un país sumamente corrupto. Y si los precios de ese producto o de ese recurso natural son precios muy volátiles que pueden subir y bajar con el mercado muy fácilmente, entonces el país cae en crisis, cae en deuda y prácticamente va a ser una economía fallida, sin duda alguna. Y eso es lo que le pasó a Venezuela. Permitió que Chávez se quedara en el poder fue obviamente su hermandad con Cuba, pero la hermandad de Cuba viene no porque Fidel Castro estaba siempre interesado en un Chávez o un Maduro. El interés de Fidel Castro viene cuando pasan 2 cosas muy importantes en el mundo. Número 1, en el 89 cae el muro de Berlín y se acaba entonces el apoyo que recibía Cuba de Alemania, porque tenía mucho apoyo de Alemania Oriental. Y 2 años después cae la Unión Soviética y entra Yeltsin como presidente de Rusia, de una Rusia que además ya estaba en problemas financieros porque había caído el precio del petróleo. Entonces Rusia y Alemania por completo eliminan la ayuda a Cuba. Cuba empieza su periodo especial, que fueron casi 10 años, y Fidel por primera vez se ve en una situación donde ya no tiene ese apoyo, porque todo lo que se hizo en hospitales, escuelas, la educación superior en Cuba venía de inversiones de las otras personas, de Rusia sobre todo, que le interesaba por supuesto tener unos cuantos misiles bien estacionados en la isla, ¿no? Entonces, para la suerte de Fidel y para la desgracia de nosotros, cuando cae el muro y cuando se deshace la Unión Soviética, entra Chávez en el 98 al poder y además empiezan a subir los precios del petróleo, bestialmente, como no había pasado en mucho tiempo.
Y entonces, con esta subida de petróleo, Chávez, a los 2 minutos de haber agarrado el poder, se ve con una riqueza inmensa, donde ni siquiera yo creo que él sabía qué hacer con eso. Yo no creo que Chávez tenía ni siquiera muy bien planificado cómo iba a manejar eso. Y ahí es donde entra Fidel y le dice, si tú me regalas un poco de tu petróleo, yo te enseño a ti a quedarte en el poder para siempre.